Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Yo vengo de cerquita de Pío Nono, cuando me formé acá y no venía como desde las Olimpiadas de algo. Entonces es un gusto estar de nuevo acá en la FEN. Porque además siempre es un placer volver a la Casa de Bello, que ha jugado y que va a continuar jugando un rol fundamental en la proyección de este país. Ustedes me invitaron a exponer, pero yo voy a ser poco ortodoxa. Entonces, mientras yo voy a hablar, quiero invitarlos a hacer un ejercicio. Yo quiero que ustedes activamente piensen en qué elementos de política económica colocarían en la Constitución del 2021. Porque, piensen bien su respuesta, esta es una pregunta que hoy es indispensable. Hoy tenemos una oportunidad que es única y que es histórica de construir como sociedad cuál va a ser el juego de reglas que va a ordenar nuestra vida republicana y democrática, idealmente por los próximos 50 años. Luego, cuál es el espacio que nosotros vamos a dar a los paradigmas económicos en este contexto va a determinar, entre otro tipo de materias, qué tipo de Estado vamos a propiciar y si lo deseamos, cuántos derechos sociales efectivamente vamos a poder reconocer y garantizar. Y para responder estas preguntas yo les propongo que sigamos un camino juntos. Yo voy a hacer una pequeña génesis de la Constitución del 80, les voy a comentar qué elementos del orden económico están presentes ahora y los efectos que estas decisiones tomaron en el pasado y que generan ahora. Entonces vamos con el primer punto, la génesis y el contexto. La Constitución Política del 80 es una que se gesta en dictadura, como decía Guillermo, unos poquitos metros más allá, digamos, en su reacción al menos. No en un régimen democrático. Fue redactado por un grupo de personas afines al régimen y fue revisada, modificada y visada por el Consejo de Estado. Es un texto que adicionalmente fue redactado después de un quiebre político, social y cultural violento que marca con sangre y fuego los anales de nuestra historia. Es un hito que se inserta en un contexto de gobiernos totalitarios en América Latina, pero que tiene como telón de fondo también la Guerra Fría. Yo quiero hacer referencia a este pasado porque este pasado explica la encrucijada en la que nos encontramos en buena medida ahora. La Constitución del 80 plasma la visión de quienes se impusieron por la fuerza y acomodaron y ajustaron el modelo económico y político con su visión de lo bueno y del futuro del país. Es verdaderamente un proyecto refundacional. La Constitución fue aceptada por los partidos que cruzaron el umbral desde la dictadura a la democracia, porque sin lugar a dudas eso era mejor que vivir en la violencia. Si ustedes hacen un análisis comparado de cómo se gestaron los procesos transicionales en América Latina, Carlos Santiago Nino tiene un punto muy interesante cuando mira cómo fue el tránsito en Argentina y cuándo fue el tránsito en Chile. Santiago Nino nos dice, en Chile los militares no perdieron, se mantuvieron, mutaron en su rol. En Argentina los militares perdieron, porque perdieron una guerra, las Malvinas. Y eso permitió que, entre otras cuestiones, hubiera un juicio a las juntas y que acuerdos o la proyección que tenían los militares y los civiles que los acompañaron fueran modificados, cuestión que no se verificó en Chile. Y en nuestro caso, la Constitución fue el dispositivo a través del cual se preservó y se garantizó esta visión refundacional que yo les digo, un modelo económico, político, social que determinó de que quienes perdieron en las urnas en el 89 pudieran mantener este andamiaje sin someterlo a las reglas de la política. Entonces yo les voy a dar un botón de muestra. Nosotros, recién en el año 2005, pudimos cambiar la institución de los senadores designados. Entonces los cambios que hemos podido hacer, que para algunos podrían ser pocos, han sido cambios que han costado muchísimo, porque han debido ceñirse a este marco, porque creemos profundamente en la democracia. Voy al segundo punto. Entonces, ¿cuál es el orden económico que está propuesto en la Constitución actual, la que nos rige? Yo le voy a pedir prestadas las palabras al profesor Patricio Meller. Busqué un libro, traté de cómo conectarme con su disciplina. El modelo económico instaurado en Chile después del golpe militar de 1973, que enfatiza
papel del sector privado, los mercados libres y la desregulación a gran escala de la economía puede considerarse una versión extrema de la, comillas, receta pura del libro de texto, tradicional y ortodoxa, recomendada por los organismos multilaterales, el FMI y el Banco Mundial, para los países en desarrollo. Continúa el profesor Meller haciendo una pequeña salvedad. La liberalización económica y el esquema de privatización fueron impuestos en forma simultánea a la vigencia de severas restricciones políticas. Los partidos políticos, las organizaciones sociales y los derechos y libertades humanas estaban siendo reprimidos con dureza. Volviendo a la cancha que me es más propia, este proyecto económico se hizo carne en una serie de disposiciones en la Constitución. Arturo Fermandois indica que los elementos centrales del orden público económico en la Constitución del 80 son los siguientes: el principio de la libertad económica, el principio de la subsidiariedad del Estado, el principio del derecho a la propiedad privada, el principio de la no discriminación en materia económica arbitraria, el principio de la disciplina en el gasto fiscal, el principio de la política monetaria independiente, el principio de la reserva legal de la regulación económica y el principio de la revisión judicial económica. La inclusión de un determinado juego de reglas, como les comento, en la Constitución no es una decisión baladí, y acá voy a hacerles visible la estructura que ustedes se saltan con la georreferenciación económica. La lógica kelseniana que inspira nuestro derecho constitucional es como una pirámide. Entonces, la Constitución está en la cúspide, por lo que determina que la estructura es la estructura y la fuente del resto de las normas. Por tanto, la Constitución determina formal y materialmente qué normas van a ser legítimas, porque se producen conforme a, como ella lo indica, y porque además los valores que establecen se acomodan con la Constitución. Entonces, esta primacía ordinal de la Constitución debe resguardarse, tiene que asegurarse su vigencia. Entonces, eso determina que la posibilidad de que haya disenso, que haya diferencias entre lo que dice la norma más chiquitita, la norma de inferior rango, versus la Constitución, tenga que ser eliminada, porque nuestro sistema exige una lógica de clausura. Por tanto, la Constitución nos ofrece un rango abierto, pero acotado de respuestas posibles, que en lo práctico lo que hacen es limitar el ejercicio del poder político y limitar las respuestas que en este contexto excedan el marco del modelo económico neoliberal. ¿Qué efectos generó y continúa generando? Desde el feminismo Alda Facio siempre nos invita a hacer una lectura compleja de las normas, donde distinguimos el texto formal de esta, que es lo que yo puedo leer, la interpretación que de esta hacen los operadores, cuál es el contenido que yo veo en esas normas y cuál es el sentido que el conjunto de la ciudadanía les atribuye. Entonces, tengan esa perspectiva en mente, porque nosotros tenemos una visión jurídica hegemónica que hace una lectura de la Constitución que además se liga con cuál era la intención de quienes redactaron la Constitución. Y eso naturaliza el modelo económico neoliberal y hace que el orden público económico que se plasmó en la Constitución del 80, desde los 90 a esta parte, para muchos se haya develado como una materia que está fuera del ámbito de lo debatible, porque estaba blindada del sistema político y continuaba hasta el minuto de ahora blindada del debate político. No ha sido debatida y esa es una condición natural de las normas del orden público económico en la Constitución. ¿Cuál es el problema? Nuestro país tiene grandes y vergonzosos grados de inequidad social, pero conscientemente se ha negado a modificar ciertas estructuras que previenen que avancemos a un paso más celero en su reducción. Y yo creo que nada es lo mismo, pero todo se parece. Entonces fui a buscar algo antiguo, pero que creo que está vigente. Y fui a ver cuáles eran el diagnóstico y las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial Trabajo y Equidad, que es un trabajo que data desde el año 2008, y los voy a citar. El mercado es un mecanismo eficiente para la asignación de recursos y la generación de empleo, pero no resuelve el problema de la equidad. Tiende a preservar la distribución regresiva inicial. Por otra parte, la política social ha cumplido un rol importante en reducir la desigualdad de ingresos existente, aun cuando, como hemos visto, queda una brecha importante que nos interesa abordar. Esta visión y normas neoliberales, por ejemplo, en Chile han determinado que los derechos sociales a la salud, a la educación o a la previsión social se han visto, grosso modo, como derechos de opción para las personas. Y cuando digo esto es que usted tiene la posibilidad de escoger entre inscribirse en el sistema público o privado.
no necesariamente a acceder a un tipo determinado de prestación. Y adicionalmente le garantiza, le reconoce un derecho fundamental a los privados, ya sean personas jurídicas o personas naturales, un rol como actores económicos en la provisión de estos derechos fundamentales. Entonces es bastante razonable que si a mí me plantean un escenario en el que yo soy un actor económico, me involucre en un ejercicio porque espero obtener una ganancia. El resultado de esto es que la educación, las pensiones y la salud está en buena medida entregado a la capacidad que tiene el mercado de garantizar estos derechos sociales y por tanto de ser un ente que redistribuya. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué dejarían ustedes del orden público económico, de la política económica en la Constitución? Si yo respondiera a esa pregunta, es posible que, a pesar de las críticas que se le hacen, yo siguiera la pauta de un modelo rawlsiano. Yo buscaría un modelo de normas que fuese mutuamente aceptable, con independencia de la posición social en la que yo estuviese. Entonces, yo en lo personal no eliminaría la propiedad privada. Y, por supuesto, daría garantías para el ejercicio de la libertad de empresa. Pero no privaría nuevamente al Estado de la posibilidad de reglar de forma más enérgica la actividad económica. Tampoco lo negaría, o no me imagino un Estado que no sea capaz de tener un rol bastante más estratégico en la proyección de nuestra economía, porque además vamos a necesitar un Estado distinto para enfrentar desafíos como la crisis hídrica, el cambio climático o la incorporación de la inteligencia artificial. Y por supuesto, necesitamos con apremio un Estado que sea capaz de redistribuir. Uno podría pensar que soslayar el debate sobre una nueva Constitución es fácil. Si yo no quiero cambiar el juego de reglas porque me acomoda, mejor no me involucro en un ejercicio de debate, no de diálogo. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es tapar el sol con un dedo. Yo pienso que hay... yo creo que la banda sonora de Los Prisioneros, del baile que de los que sobran, estaba súper de moda en los 80 y está tristemente de moda. Me gusta Jorge González, no es eso, pero el contenido de la canción y la demanda que reivindica también está presente en el 2019. Y si nosotros insistimos en privarnos de este diálogo, de ir a encontrarnos con el otro y de dialogar sobre eso, es fundamental que esa canción deje de ser la banda sonora de la generación de 10 años más. Muchísimas gracias.